Bueno, y conmigo Dimas Guevara, él es parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, como exfiscal, mi primera pregunta es, cuando fuiste en tu trabajo de fiscal, ¿Alianza Ciudadana Pro Justicia revisó algún procedimiento o los expedientes durante tu estancia allá? Buenos días a todos. Primeramente quiero decirte que yo tuve 30 años en el sistema, ocupando diferentes cargos. Claro. Personero, fiscal de circuito, fiscal de superior, fiscal auxiliar, hasta procurador encargado. Mira, la ley no faculta a ninguna autoridad del Ministerio Público ni del órgano judicial a que instituciones apartadas a la misma puedan fiscalizar. Te hago el correctivo lo siguiente. Los fiscales de circuito son los que le corresponden fiscalizar el trabajo de los personeros municipales para saber cómo andan sus actuaciones, y la fiscalización significa la corrección de algunos procedimientos o la paralización momentánea de algunos procesos que tienen. No indica que un fiscal puede combinar a un personero a darle directrices sobre el resultado de la investigación. Claro. Igualmente, los fiscales superiores fiscalizan a su vez a los fiscales de circuito, porque eso la ley lo permite y la ley lo prevé, que hay que dar una continuación en cuanto a los actos de investigación, lo que nosotros llamábamos en ese momento las famosas auditorías internas que hacíamos para ver cómo estaban los seguimientos a los procesos, pero no necesariamente determinaba que teníamos que influir en las decisiones dadas por los fiscales. Los fiscales superiores, el único ente que nos puede fiscalizar en este caso es el Procurador General de la Nación. La Procuradora no la puede supervisar nadie. Claro. Ni los fiscales de droga a su vez son fiscalizados por la Procuradora. O sea que no hay ninguna disposición legal que establezca que un ente totalmente apartado de lo que la ley y la Constitución establece, ingresar a hacer auditorías dentro de un proceso, dar resultado de auditoría y mantener un control de una situación. Yo creo que este es un error que, si se está haciendo, debe corregirse, no debe permitirse. Entendemos que todos los ciudadanos podrán tener acceso a la información de una u otra manera, pero lo que no se puede permitir es el acceso a los despachos para hacer auditorías propiamente tal. Esto violenta un principio muy importante, el principio que solamente las partes deben ser los que deben tener acceso a la información. Inclusive nos encontramos muchas veces que la información a los propios abogados nos llega pero retrasada. Mal podríamos nosotros en esta ocasión decir que un grupo de entidades que se denomina que lo están haciendo en representación de, entren al entamento investigativo, en este caso el Ministerio Público, a hacer auditorías. Esto es muy delicado. Esto violenta el principio de la confidencialidad de los procesos, solamente debe ser para las partes. Entendemos que hay ansias por tener información sobre los resultados, pero creo que los resultados lo dan finalmente los jueces en base a sus decisiones y sus ejecuciones de las investigaciones que se plantean en un momento dado. Bueno, caso Ricardo Martinelli, y un viernes de repente el propio fiscal Harry Díaz emite esta declaración, incluso condenándolo a 21 años y emitiendo la alerta azul de Interpol. Primero que nada, esa alerta azul, ¿qué significa? La alerta azul significa no necesita ninguna orden de detención ni requerimiento internacional, ni que sea conducido al país. Sin embargo, la alerta azul solamente es un dispositivo que se utiliza a través del Interpol para ubicar a una persona y notificarle que hay un proceso pendiente en tal lugar. Eso es solamente lo que significa alerta azul. No significa ningún requerimiento, ni siquiera requerimiento judicial. Solamente saber dónde está, sí, dónde es su ubicación físicamente, y posteriormente para que las autoridades lo notifiquen formalmente. A Ricardo Martinelli no se le podrá ordenar una detención, sino es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ordena la detención o ordena la conducción propiamente tal. En el otro punto que me tocaba, hace un viernes se tira un pronunciamiento como esto. Nosotros, el grupo de abogados, había ido justamente el viernes hasta las 4:30 de la tarde. Inclusive nos negaron la información, algunas actuaciones que se tenía del último tomo, porque dice que la estaban ordenando, y transcurrido 15, 20 minutos, pasadas las 5 de la tarde, se da una información, primero a través de los medios de comunicación social. Bueno, no de todos los medios de comunicación. Sí, fue. Y segundo, nos notifican a las partes. En este caso, nosotros podemos decir que desde el principio de este proceso hay una violación al debido proceso y hay una existencia de vicio de nulidad. Nosotros habíamos anunciado días pasados que íbamos a hacer una audiencia de control, y la audiencia fue suspendida por el momento.
Esa audiencia de control iba encaminada a anunciar algunos vicios de ilegalidad que están propiamente establecidos en el caso. Primero, cuando el caso ingresa a la Corte Suprema de Justicia no había la consistencia de lo que es la prueba, el hecho punible debidamente probado. Sin embargo, se admite la investigación. Pero está bien, dejémoslo correr. Pero hay una normativa que establece que los magistrados de la Corte tenían 10 días para admitir o negar las querellas presentadas. Sin embargo, pasaron 3 meses. 3 meses, pero bueno, a beneficio de inventario, claro. Seguimos caminando. Es muy importante saber que hay 3 magistrados en la Corte Suprema de Justicia que en ese mismo caso establecieron un salvamento razonado. Sí. Antes se le llamaba salvamento de voto. Diga que es salvamento de voto. Claro. Y ese salvamento de voto o salvamento razonado establecía que no existía mérito para aperturar la investigación porque no había delito. Es claro, hay una norma que establece el 191 de la Constitución Nacional que claramente prevé que en estos tipos de investigaciones no debe alcanzar a los presidentes de la República porque es parte de lo que es el blindaje que se tienen los presidentes, llámese el presidente Martinelli, llámese el presidente Varela, el presidente que venga en un momento dado, ese es un blindaje constitucional que existe. No se puede investigar a un diputado, y en este caso que él era el presidente, porque el cargo se le hace cuando era presidente en este caso. Nos llama poderosamente la atención de que salga una vista, dijéramos, una opinión, porque la opinión no son vinculantes dados por los fiscales, en este caso el magistrado fiscal, es una opinión que da referente a su culminación de investigación. El miércoles martes determina que ha cerrado la investigación y el viernes dice que hay una acusación formal. Nuestro código establece, tanto desde el artículo 3, que establece algunas garantías y principios fundamentales, dentro del cual está el principio del derecho a la defensa, al igual amparado en el artículo 5 del mismo código que utiliza el magistrado, dice que no habrá acusación si no hay una formulación de cargo. Exacto. No se ha formulado cargo. Mire, a Ricardo Martinelli se le está ordenando ya una acusación formal sin ni siquiera haber sido notificado de cuáles eran los cargos que habían supuestamente probado contra el magistrado fiscal. Es entendible que hay una presión ciudadana referente a querer, pero yo pienso que en estas reglas de juego, yo fui servidor judicial por mucho tiempo, sigamos el procedimiento, sigamos las reglas de juego que establecen las normativas legales. No nos debemos ir arriba de las normativas legales, porque es claramente establecido en el artículo 248 que establece un requisito formal en cuanto a que debe haber una acusación, una imputación por ejemplo, formal de cargo. Se decía que el magistrado Ayub Prado no podía participar en las investigaciones de Financial Pacific por su relación con el presidente Martinelli. No ocurre lo mismo con Harry Díaz, cuyo hermano era miembro del Consejo de Gabinete de Martinelli, que él fue nombrado por Martinelli, él fue parte del gabinete de Martinelli, es decir, tiene muchas más vinculaciones con Martinelli que en el caso de José Ayub Prado. Mire, aquí históricamente los magistrados los nombran los presidentes. Ajá. Eso es una designación, un mandato de la ley del príncipe, le llaman. En el caso de José Eduardo Ayub Prado, que fue designado por el expresidente Ricardo Martinelli, si nosotros vemos el prisma legal, no había ningún fundamento legal para que él se declarara impedido. Fue pura presión social. La ley social. no establecía eso. Igual circunstancia pudiéramos decir con el magistrado Harry Díaz, que también fue nombrado, tenía un pariente dentro de lo que era la fase ministerial, y entonces yo creo que también esto es parte de unas subjetividades. Cuando uno asume la función de juez o magistrado, uno tiene que hacerlo apegado a la Constitución y a la ley. No necesariamente uno tiene que irse por aquel clamor popular, porque al final el que firma, el que toma la decisión es finalmente responsable. Además que todo esto, esta mezcla, este matrimonio que quieren hacer entre órgano judicial, Ministerio Público y sociedad civil, no va a traer nada bueno al final. Porque esto, al final, jueces, magistrados y fiscales no van a un concurso de popularidad. Ellos tienen que ejercer su trabajo y a veces lo justo no es lo legal. Mire, creo que uno de los roles más difíciles dentro del estamento investigativo es ser fiscal. El fiscal nunca queda bien con nadie. Sí. No queda bien. Si queda bien con la víctima, queda mal con las familias de los procesados o los investigados. Pero no tiene que actuar en base al clamor popular.
El fiscal tiene que basarse en la ley, en la Constitución y en base a si hay evidencia o no hay evidencia. Pero no puede ser que de repente estamos en una indagatoria, 11 de la mañana, aparece que está detenido una persona dentro de un proceso legal y resulta que la detención la tomamos a las 1:30, 2 de la tarde, entonces la información no se puede filtrar si estamos solamente entre 3 tomando el acto de investigación. Yo creo que hay cosas que hay que cambiar y hay que controlar. Hay cosas que hay que investigar, hay cosas que los que pueden ser investigados tienen que dar parte. Si se encuentran las evidencias de prueba, respetemos el debido proceso. Yo pienso que en el caso del expresidente Martinelli hay violaciones al debido proceso. Hay algunas nulidades propiamente establecidas dentro del caso que son evidentes dentro del mismo pronunciamiento. La ley no puede estar inventando que hay suspensión tácita del proceso. Yo desde que entré a la universidad no he encontrado eso por ninguna parte. Las cosas que están formalizadas dentro de la legalización de nuestro código, el nuevo código de procedimiento. Sí. Yo te advierto algo, este es un nuevo sistema, es un nuevo código. Da facultades al juez de garantía para decidir el acto, pero el juez de garantía debe basarse en lo que la misma normativa establece en un momento dado. Claro. Esto va a una segunda fase. Creo que el remedio legal que nos toca ahora es presentar un incidente de objeciones en base a la decisión que ha imputado el fiscal. En la Corte. En la Corte. Si nosotros vemos la opinión fiscal o la vista que hizo el magistrado fiscal, está llamando a juicio por peculado por los mismos delitos. El peculado es una afectación al erario público, exacto, una afectación a los bienes patrimoniales del Estado. Si nosotros analizamos solamente la figura del peculado, que el debate va a estar muy interesante, en esta figura del peculado, en ninguna parte dentro de la auditoría que establece la Contraloría establece que el expresidente haya comprado, pagado o haya destruido o haya apropiado el bien. No aparece como vinculante dentro de la información. Sin embargo, entendemos que hay que poner un glosario de delitos, claro, dentro de una acusación para ver qué encontramos al final de la misma. Hay un elemento muy importante. ¿Qué decir? Es que esto da palos de ciego para ver a qué le damos. Un elemento importante, si hubiese una imputación de cargo, vamos a hacer así, sí, formal, entonces hubiera dado la oportunidad a que las partes nos sentáramos, dijéramos, claro, a negociar los cargos. El fiscal puede negociar con las partes en cuanto a la negociación de cargos, pero si aquí nos vamos a ir a una acusación formal propiamente tal, las penas establecidas son penas que se hicieron para llamar la atención. Porque si nosotros nos vemos ahí, los delitos por el cual se está estableciendo, hay una penalidad mayor que la que establece ahí. Pero bueno, había que establecer una pena impactante en una opinión dada. Sin embargo, creo que va a ser muy importante el día que nos enfrentemos en la audiencia oral, sí, donde tengamos que interrogar a los testigos, donde la gran cantidad de testimonios que ha pasado por ese desfile, ninguno ha podido precisar un elemento vinculante. Sin embargo, el solo hecho de decir es que el presidente era el jefe del Consejo de Seguridad. Yo creo que el Consejo de Seguridad ahora mismo el presidente es jefe del Consejo de Seguridad. Y está pinchando. Y bueno, hay un elemento importante ahí. Eso lo vamos a discutir porque algunas declaraciones que se han vertido en el proceso que se siguió en la fase inferior, sí, han hecho alguna manifestación. Yo creo que eso va a ser importante al momento que se develen las pruebas. Sí. Han habido muchas pruebas trasladadas de un expediente que estaba en una fiscalía de circuito y después pasó a un juzgado de circuito. Un sinnúmero de pruebas trasladadas. Han habido procesar en lo que es el aseguramiento de la prueba. Sí. Y eso va a ser bien interesante cuando lo discutamos. Yo creo que en el aspecto probatorio, igual que nosotros ellos vamos a sugerir algunas posturas de pruebas allí cuando se dé. Pero lo más importante es que en este proceso debió existir una imputación. Ya estoy oyendo por ahí un abogado de la querella que dice que el magistrado ha llevado que este proceso se anule porque se saltó la imputación. Lo está diciendo un propio querellante que representa 5 dentro del proceso. No lo está diciendo la defensa. La defensa. Bueno, esperemos a ver en qué termina todo esto. ¿Cómo no?